En la tercera película de Spider-Man hizo su primera aparición el traje negro, que tenía muchas diferencias con la versión de los cómics, como por ejemplo en lugar de poseer la clásica araña blanca, este tenía un recolor del traje clásico pero de color negro. Sin embargo, inicialmente se iba a utilizar un traje que era una calca exacta de los cómics, pero que fue descartado debido a que, según palabras de Sam Raimi, parecía un traje de película de bondage, dado que el traje era totalmente de color negro pegado al cuerpo, salvo el detalle de la araña blanca. En el universo Ultimate, Carnage no era Cletus Kasady, sino que se trataba de la fusión del residuo del traje negro y la sangre de Peter, esto a partir de los experimentos realizados por el Dr. Connors y Ben Reilly, que aquí es un científico afrodescendiente y no un clon de Peter Parker. Tras dichos experimentos, la criatura toma forma y se la pasa masacrando gente alrededor de la ciudad de Nueva York, siendo una de sus víctimas Gwen Stacy, a quien le quita la vida. Posteriormente, Peter logra vencer a esta versión de Carnage, aunque luego regresa, pero ahora poseyendo al clon de Gwen Stacy, quien se le fue removido tras el cómic de Guerra de Simbiotes, que adaptaba el juego de Ultimate Spider-Man. En el videojuego de este cómic, el portador del simbiote se trata de Peter Parker, quien es usado como experimento a manos de Bolivar Trask, convirtiéndose en el simbiote rojo al que Venom tiene que enfrentar. Tras el éxito de Spider-Man 3, Sony tenía planeado una película de Protector Letal interpretado por Topher Grace, quien le daría vida al personaje en la tercera película de Trepamuros. Presuntamente, la historia tendría inspiración de la historia Lethal Protector, cosa que vimos más o menos en la película del 2018. La única incongruencia o error es que cómo podrán hacerle una película al personaje si se supone que murió a manos de Spider-Man en la última película. Aunque bueno, viendo las pendejadas que ha hecho Sony en los últimos años, no me sorprendería la excusa que se sacaran para darle continuidad al personaje. Tras la cancelación de la saga de Sam Raimi, esta película fue expuesta en un stand-by, pasando por diferentes etapas, desde hacer una película ubicada en el universo de las películas de Andrew Garfield, hasta la versión que conocemos actualmente, en el cual el origen de Venom tiene poco o nada que ver con Spider-Man. En la etapa de Nick Spencer se nos presenta un villano de lo más interesante, el cual era Kindred, un ser sobrenatural que decía conocer todo sobre Peter Parker. Algunos empezaron a especular quién podría tratarse, unos diciendo que era algún miembro de la familia de Norman Osborn, otros incluso hasta se aventuraron a decir que era el Peter Parker del One More Day si no hubiera hecho el trato con Mephisto. Sin embargo, se terminó tratando de Harry Osborn, que movió todo tras las sombras, haciéndose creer a Norman que estuvo con Gwen y que tuvieron dos hijos llamados Sarah y Gabriel Osborn, pero que en realidad eran clones y todo esto fue una ilusión de Misterio. Este Spider-Man no es muy diferente al del universo 616, ya que su origen es más o menos igual. La única diferencia es que los riesgos que corría en su carrera de superhéroe eran tan grandes que un enfrentamiento contra los Seis Siniestros lo dejaron bastante mal herido, por lo que muchas partes de su cuerpo tuvieron que ser reemplazadas con partes de robot, convirtiéndose así en Spider-Man Cyborg. En 1998, mientras Silver Surfer se encontraba en el planeta Tierra, Carnage abandonó a Cletus Kasady a favor de Norrin Rath. Como resultado, se convirtió en el personaje del cómic llamado Cosmic Carnage. La razón del por qué se adhirió al Surfeador de Plata es simple.
y es que Galactus había devorado uno de los planetas en los que vivían los simbiotes y se aseguraron que este recuerdo perdurara para futuras razas. Dado que Silver Surfer era el heraldo de Galactus en ese momento, el simbiote lo reconoció y se aferró a él. Obviamente fue temporal, pero es cuando menos interesante. En los bloopers de la película de X-Men de los 2000, el actor Scott Leva, quien había sido modelo para el personaje de Spidey en distintas historietas, hizo su aparición en este filme a manera de comedia, junto con Cyclops, Storm y Jean Grey. Evidentemente, al ser un blooper, este no estaría en la película. Algo curioso es que el traje que usó Scott Leva también lo usó en algunas portadas de The Amazing Spider-Man. Durante el último año, al personaje de Ned Leeds se le adjudicó el alias del Seal of Sex. Muchos desconocen el por qué se le nombró así, pero todo se remite a una imagen del actor Jacob Batalon en la premiere de Spider-Man Homecoming, en el que podemos ver al intérprete de Ned Leeds con una frase que dice "I am the Seal of Sex" o "Yo soy el CEO del sexo". A partir de esa imagen, mucha gente empezó a llamarlo así, tanto así que empezaron a hacerle posters fan-made y trailers falsos del personaje. Incluso hasta en un stream le preguntaron al actor que si sabía la existencia del meme y dijo que sí. Spider-Monkey era un mono araña que es la contraparte del universo de Marvel de simios. A diferencia de su contraparte humana, esta versión era mucha más egoísta, ingenua y un poco más tolerante con el mundo que lo rodeaba. Aunque este personaje no tiene problema en matar a aquellos que no quieren reformarse, ya que el sistema de justicia de su mundo dice que si un villano no quiere redimirse, este debe de ser asesinado. En los cómics se nos cuenta que Eddie Brock desde muy pequeño practica la religión católica, incluso después de haber pasado tantos sucesos en su vida como conocer entidades como el dios de los simbiotes Null, este sigue profesando dicha religión. Una de las cosas más curiosas de algunos personajes de Marvel es que la primera letra de su nombre y apellido se repite, como por ejemplo Peter Parker, que lleva 2 P's, Matt Murdock, que lleva 2 M's, y Bruce Banner, que lleva 2 B's, y Scott Summers, que lleva 2 S's. Sin embargo, en el principio del Marvel Comics, Stan Lee solía equivocarse con los nombres, pues le era muy difícil recordarlos por ser tantos personajes. En una ocasión, en lugar de escribir el nombre de Peter Parker, escribió Peter Parker. Y no solo eso, sino que también pasó con el Gigante Esmeralda, ya que en lugar de escribir Bruce Banner, escribió Robert Banner. Solo que en este caso sí se le terminó agregando el nombre de Robert a Bruce Banner, llamándose Robert Bruce Banner, mientras que a Spider-Man se le dejó el nombre de Peter Parker. En Spider-Man 3 se nos introdujo el concepto de los simbiotes y con ello tuvieron aparición varios conceptos vistos en los cómics como el traje negro y por supuesto la aparición del protector letal Venom. Lamentablemente no se le trató adecuadamente en la película debido a que se trató de abarcar varias cosas en dicho filme, lo que provocó que no se le hiciera justicia al arco del traje negro y a Venom. Además de que claro, obviamente Sam Raimi no tenía algún conocimiento del personaje, ya que a él no le tocó leer esa etapa de los cómics en las que él aparecía. Y si a eso le sumamos que él fue obligado a que se incluyera para que a la película le fuera bien en taquilla y en merchandising, era evidente que nada de esto podía salir bien. Sin embargo, a pesar del maltrato que se le dio al personaje,
Muchos fans, incluyéndome, estábamos emocionados por ver a Carnage en Spider-Man 4. Y si a eso le sumamos los rumores de su inclusión, que eran bastante fuertes en ese entonces, no hacía más que subir el hype. Lamentablemente o afortunadamente, como como lo quieran ver, el villano ni siquiera fue considerado para la cuarta parte, pues como dije anteriormente, Sam Raimi no le gustaban los simbiotes porque era un concepto desconocido para él. Y obviamente como prueba tenemos el cómo trató a Venom en la tercera película, así que las probabilidades de ver a Carnage eran muy bajas. Sin embargo, podemos recordar que en Spider-Man 3 todavía el Dr. Connors tenía una muestra de simbiote, y de haberse transformado en lagarto en su laboratorio hubiera hecho que se escapara aquel residuo para que llegara a Cletus Castle y así se convirtiera en Carnage. Claro, esto solo basado en pura especulación. En este cómic, Spider-Man fue incriminado por Norman Osborn y Trapster por el asesinato de un ladrón de poca monta usando las telarañas para ahogarlo con sus pulmones. Tras haber sido inculpado por estos dos, Peter Parker adoptó varios disfraces con diferentes personajes en su lucha contra el crimen para pertenecer bajo el radar. Pues recordemos que si actuaba como Spider-Man, estos se darían cuenta demasiado rápido de que se trataba de Peter Parker. Una de las identidades fue Hornet y Prodigy, haciéndose pasar por héroes, mientras que los otros, Dusk y Ricochet, fingían ser criminales. Gracias a estas habilidades, Peter no solo pudo hacer el bien, sino que también tuvo la oportunidad de entrar en el mundo criminal. Gracias a la identidad de Dusk, pudo proporcionarse la evidencia de que Spider-Man había matado al criminal al hacerse amigo de Trapster y convencerlo de que confesara como una forma de venganza de Norman Osborn. Bajo la identidad de Prodigy, este usó esa identidad para producir pruebas falsas que sugirieran que era un Spider-Man falso. Y por último, la identidad de Ricochet se usó para descubrir más información sobre el nuevo enemigo Black Tarantula, mientras que Hornet fue expuesto como Spider-Man durante la batalla con Vulture. Y con la recompensa eliminada, Peter volvió a su vida como Spider-Man, reconociendo que sin importar cuán populares fueran sus otras identidades, Spider-Man era quien realmente era. Es un corto a manera de documental hecho por fans en el 2013, en el que vemos la vida de Eddie Brock siendo un periodista. En dicho documental, de acuerdo con la sinopsis, podemos ver ciertos métodos cuestionables para hacer conseguir su información. Y tenemos como antagonista del filme a Bullseye. La verdad no he visto dicho fanfilm, por lo que no puedo decir mucho al respecto. Una de las cosas más interesantes de este videojuego es que la batalla final se desarrolla en las Torres Gemelas. Esto no tendría que ser un gran problema si no fuera porque semanas después del lanzamiento del juego se llevó a cabo el atentado del 11 de septiembre del 2001, por lo que muchas copias originales fueron removidas de las tiendas y no fue hasta semanas después de dicho suceso que volvieron en las tiendas de juego el producto, pero ahora con la evidente ausencia de dichos edificios. Algo curioso es que una copia en perfecto estado de la versión original puede valer una cantidad ridícula de dinero, debido a las escasas copias de estas. En caso de que quieran jugarlo, pueden buscar el ROM, pues hasta donde tengo entendido fue toda una odisea encontrar dicha versión, pero afortunadamente ya está disponible.
Para Spider-Man 3 se tenía planeado usar un animatrónico de Venom, el cual tenía un gran parecido a la versión del universo Ultimate, pues tenía un tono negro con morado, pero este sí contaba con la araña blanca de los cómics. Además, este sí contaba con una apariencia más musculosa, algo que podemos ver en la mercancía de la película, en el que el diseño del personaje es ligeramente distinto al que vimos en la película. Desafortunadamente esto fue descartado y se cambió su diseño para la película, haciéndolo más débil en comparación al que se tenía previamente. Es una serie de cómics en el que se le da voz a supervillanos de nivel medio-bajo para disfrutar de sus aventuras, cuyo objetivo no son relativamente grandes y no son cosas más a pequeña escala. El grupo está conformado por personajes como como Boomerang, el Escarabajo, Shocker, Speed Demon, etc. Estos personajes se dedican principalmente a hacer crímenes de poca monta, pero en su serie de cómics su objetivo para ganar una fortuna es tener una fotografía del Doctor Doom sin máscara. El problema es que la mafia y otros supervillanos también están detrás de este retrato y los superhéroes están tratando de arrestar a todos. Pronto, las aspirantes a villanos se encuentran en una loca carrera para recuperar el retrato y cumplir sus sueños. En una lucha con Venom y Carnage, este da luz a un nuevo simbionte que toma de huésped a un policía llamado Patrick Mulligan. Aunque Carnage no lo reconoce como su hijo e intenta matarlo, su abuelo Venom lo bautiza como Toxin. Patrick por su parte teme no poder controlar este poder, por lo que decide abandonar el cuerpo de policía y a su familia. Tras esto se dedicó a ser una especie de antihéroe conocido obviamente como Toxin. Este personaje apareció en la segunda película de Venom, pero solo siendo Patrick Mulligan. Al final del filme, este absorbe parte del simbionte de Carnage y probablemente este aparezca como Toxin en la tercera película. En una escena eliminada de The Amazing Spider-Man 2 podemos ver como Gustav Fierce entra a la sala de los 6 siniestros y nos encontramos con la cabeza de Norman Osborn, pero estaba guardado al más puro estilo de Walt Disney. Este se supone que serviría para que luego puedan revivir a Norman Osborn y finalmente que se convierta en el Duende Verde del universo Ultimate, pues recordemos que la apariencia del personaje era de color verde y ya tenía una especie de garras. Esto nunca lo vimos y tampoco lo vamos a ver porque la saga fue cancelada. Debido a la cancelación de la serie de MTV, varios fans se han juntado para continuar la serie a través de YouTube, aunque se desconoce de qué irá la trama de esta segunda temporada. Eso sí, ya se confirmó que habrá su aparición el diablo de Hell's Kitchen, es decir Daredevil, quien aparentemente estaría inspirado por la película de Ben Affleck. A la fecha que se hizo este video todavía no hay una fecha de lanzamiento. Es evidente que tanto Carnage como el Joker tienen varias similitudes, pues ambos son homicidas, son bastante violentos, además de que suelen usar frases ingeniosas mientras aniquilan a sus rivales. Esto se debe a que, por ejemplo, en una entrevista que le hicieron a Eric Larsen y diseñó al personaje, dijo que se basó un poco en el Joker, pues dibujó al Guasón y lo pintó con piel normal y cabello rojo, que es lo que básicamente nos traduce en Cletus Kasady.